invitada esta mañana. Ella es Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales. Paz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. A ver, ¿cuál fue tu primera impresión ayer cuando ya se anunció que Bolsonaro era el nuevo presidente de Brasil? ¿Cuál fue tu sentimiento, entendiendo que tú has trabajado mucho el análisis internacional de la región? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue, claro, se esperaba una victoria de Bolsonaro, pero las últimas encuestas habían acercado posiciones y me llamó la atención lo holgada que fue la victoria. Y lo otro, la disminución que hubo en la votación en la segunda vuelta con respecto a la primera. Según las cifras que entregó Globo ayer, 8 millones menos de brasileños fueron a votar en esta segunda vuelta, lo que llama la atención que de alguna manera daban por vencedor a Bolsonaro, pero que también que toda la campaña del PT liderado por Haddad, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de generar una coalición que frenara a Bolsonaro, no tuvo ningún éxito. Al contrario, fueron muy pocos los días entre la primera y la segunda vuelta, pero no pudo captar la adhesión de los votantes tradicionales del PT de ir a respaldarlo y tratar de frenar la alternativa de Bolsonaro. Sí, Jair Bolsonaro va a ejercer por primera vez como presidente de Brasil el próximo 1 de enero. Hay un largo trecho antes, ¿eh? ¿Y cómo son normalmente estas situaciones cuando quien acaba de ganar de muchas elecciones es un recién llegado en términos de la clásica carrera política? Y bueno, hay toda una expectativa con él. Son largos 3 meses todavía. Son largos 3 meses y además en un escenario muy difícil que tenemos un presidente que en la práctica llegó al poder cuando sale Dilma Rousseff y que actualmente tiene solo un 4% de adhesión. Entonces va a haber una presión muy fuerte porque ya Bolsonaro en la sombra empieza a presionar para determinadas decisiones, para dar continuidad, y llama la atención que ya ayer se anunciaron los primeros nombres de su gabinete, ¿cierto? Y ya va viéndose quién va a liderar la transición, quién va a liderar la negociación con el gobierno, y de alguna manera, como Temer está tan débil, en la sombra el que va a gobernar detrás va a ser Bolsonaro, porque él va de alguna manera a pavimentar su camino para su llegada oficial. Ahora, lo interesante es que cómo se le presenta el cuadro para él, porque él es una persona que hace ya 28 años está en el Congreso, pero más que un outsider es un marginal, una persona que ha pasado por 9 partidos, que ahora generó una propuesta propia, pero que tiene un Congreso en el que no tiene mayoría y que en el que tiene un PT y un porcentaje muy importante de los congresistas cuestionados por temas de corrupción. Entonces el escenario se le plantea especialmente difícil, ¿no? Sí. Ahora, ha habido con anterioridad personas así que tienen un discurso muy, qué sé yo, fuerte, muy rotundo, y que cuando llegan a gobernar, bueno, se encuentran con que las amarras, si se quiere, para poder hacer los cambios que ellos quieren son mucho más potentes porque involucran lo que yo más o menos decía en la editorial, una inercia muy fuerte del gobierno, la oposición probablemente tiene más peso en el Congreso y por lo tanto, ¿qué se puede esperar en ese caso? Mira, lo que pasa es que una cosa es lo que ha planteado Bolsonaro en su discurso inicial, lo que planteó en esta última etapa en que de alguna manera moderó posiciones porque se dio cuenta que tenía que captar mayor adhesión para llegar a vencer en la segunda vuelta, pero también porque entendió que hay un escenario bastante difícil en Brasil que no supone modificaciones coyunturales, sino que son procesos de más largo plazo. Hay una descomposición política que junto a la inercia a la que tú haces referencia limita mucho su capacidad de generar reformas tan profundas. Él ayer en su discurso me llamó la atención que fue bastante conciliatorio, aunque sí llamó a una liberación de Brasil y de Itamaraty en la Cancillería brasileña de ideologías políticas. Entonces, se espera de alguna manera que en su primera etapa él dé una serie de señales hacia el ámbito interno y también hacia el ámbito externo.
Él en algún momento había hablado de renunciar al Acuerdo de París, de salirse de la ONU, pero se ve que claramente el discurso ayer fue reflejado hacia Venezuela, hacia, ¿no es cierto?, todo lo que supone el ALBA y otros países con los que de alguna manera tienen una ideología que él no comparte. Entonces, de alguna manera, él tiene que responder a expectativas que se espera que en el corto plazo y en el mediano plazo no pueda cumplir, producto de todo el proceso de descomposición que se está dando en el escenario político brasileño. Sí, estamos conversando con Paz Mileta, académica del Instituto de Estudios Internacionales. Sí, hay una serie de cosas que me imagino el presidente electo tiene que empezar a ajustar las piezas y probablemente también su discurso para aquello que él va a poder realizar prácticamente en los primeros días. Y ahí hay un punto bien importante, Paz, porque estas personas que llegan a los gobiernos después de una frustración muy grande con lo que había anteriormente, proponen un montón de cosas muy fuertes, muy rotundas, muy taxativas, y a veces pueden no hacerlas. Pero a diferencia del político tradicional, que es medio, qué sé yo, wishy-washy, que habla de todo y que hay un poquitito de ir gradualmente y mire, vayamos tranquilito, él ha sido elegido por justamente tener posiciones rotundas y posiciones extremas, y por lo tanto si no se empiezan a ver visibilizadas muy rápido, también puede tener problemas. Exactamente, pero él, para una primera etapa y para dar ciertas señales, es importante que tiene el apoyo de tres sectores que hoy son fundamentales. Uno, ¿no es cierto?, los empresarios. Ayer, bueno, hay señales bastante importantes respecto al apoyo empresarial y cómo se reaccionó el sector económico respecto al triunfo de Bolsonaro. Después los militares y también la Iglesia Evangélica. Entonces, en un primer momento, desde mi punto de vista, va a buscar dar ciertos señales en el ámbito de anunciar ciertas medidas para el crecimiento económico que pueden ir hacia un trabajo a nivel de privatizaciones. Después puede trabajar en el tema de seguridad interna. Ya anunció que el ministro de Defensa va a ser, ¿no es cierto?, el general Heleno, que fue el primer representante de MINUSTA en Haití, y también a partir de la Iglesia Evangélica va a trabajar en todo el ámbito social. Los principales desafíos, desde mi punto de vista, se van a dar en una etapa más intermedia, más a largo plazo, cuando vea la incapacidad de avanzar en ciertas medidas para las que necesita generar consenso en el Congreso, para que la que necesita cambios más profundos. Ahí, de alguna manera, va a enfrentar el desafío de responder a la expectativa y ahí puede enfrentar problemas. Pero en una primera etapa va a tener una luna de miel corta, efectivamente, porque se van a exigir cambios rotundos, como los que ofreció, pero cuenta con un apoyo que puede ayudarle a las primeras medidas. El principal desafío de él se encuentra en el mediano y en el largo plazo. Paz, ¿qué tan contagiante es esta ola de gobernantes que salen de fuera de la política tradicional o que tienen discursos muy fuertes en términos populistas, sean de derecha o de izquierda, pero en particular de derecha, que están hoy día retomando posiciones muy fuertemente a través de mecanismos democráticos? Se ve eso en algunos países de Europa, Austria, Hungría, se ve por cierto, Trump, se ve ahora en Bolsonaro. ¿Qué tan contagiante puede ser esta situación para otros países? Bueno, estamos viendo a nivel global un efecto que de alguna manera hay un descontento con la democracia como régimen político y también con la conducción que han generado la izquierda reformista, sobre todo en América Latina. Y de alguna manera eso ha significado un tránsito hacia la búsqueda de gobiernos efectivistas, ¿no es cierto?, que plantean opciones de más de una derecha más fuerte, porque también aquí ha significado la pérdida de alguna manera de la derecha brasileña frente a esta ultraderecha de Bolsonaro, ¿no es cierto? Y ese fenómeno también va acompañado de una crisis de la Iglesia Católica y el surgimiento como expresión política de las iglesias como la evangélica. Entonces, sin duda es un fenómeno que ya estamos viendo hace un tiempo, que ahora han logrado tener expresión política, acceder a los gobiernos, porque en Francia, por ejemplo, no se pudo hacer, pero sí en Italia, en Austria, y de alguna manera un fenómeno que se ve hace ya algún tiempo y que puede
llegar a consolidarse en otros países también de América Latina. Sí, es bien interesante eso porque básicamente hay personas que en muchos de los países más pobres han visto pasar un gobierno, otro más, de distintas señales, de distintos signos políticos, y no advierten que les haya cambiado en términos significativos su vida, y por lo tanto darle la opción a quien llega con un discurso nuevo, por muy fuerte que sea, por muy extremo que sea, bueno, para muchas de esas personas es solamente intentar probar una fórmula distinta a las que fracasaron. Exactamente, y si uno ve la entrevista que ayer se hacían al pueblo brasileño, daban señales claras en ese sentido. Ellos decían, cuando Bolsonaro habla de que añora el gobierno militar, bueno, nosotros también lo añoramos, porque teníamos un orden, había un trabajo en lo social, está bien que se cometieron excesos, pero eso compensaba, y esa es la lógica de las personas, porque teníamos que comer, teníamos menos pobreza, hoy se ha agudizado la pobreza y vemos como la corrupción. Entonces, en esa lógica, la población en general, que además en Brasil es una población muy, muy grande, con dinámicas de estados con realidades muy diferentes, busca otro discurso, dice otra alternativa, porque dice, esto ya, durante todo este tiempo que tuvieron el poder, no me sirvieron y no hubo un cambio real en mi vida. ¿Por qué no exploro, no es cierto, otra alternativa con este discurso que de alguna manera llama a generar, no es cierto, un Brasil, que es una lógica del discurso, el eslogan de Bolsonaro, por sobre todo y Dios por sobre todos, ¿no? Entonces, en una lógica muy similar a lo que planteó Trump con esta lógica de la América grande de nuevo. Ese es un discurso que convoca mucho en la población y que habla de la necesidad de un cambio que ellos de alguna manera adhieren. Sí, hay un punto ahí que es bien interesante, que ya se está demostrando en el caso de Trump, es que es la forma en cómo se utiliza la economía como arma política. Porque hacer de Estados Unidos un país grande de nuevo a lo Trump implica el de alguna manera ensimismarse en términos económicos. Como tienen un mercado tan gigantesco, como es un país tan potente, quizás lo puede hacer. Los países más chicos con ese discurso no les funciona porque necesitan y dependen de otros países con los cuales intercambian cosas. Brasil varias veces ha tenido estos impulsos a cerrar su economía, a funcionar sobre la base de ese gigantesco mercado interno que tienen y después exportar si es que quieren, pero me encantaría saber tu opinión respecto de lo que Bolsonaro puede hacer respecto de su propio poder económico en esta misma lógica. Bueno, lo que pasa es que Bolsonaro está en un escenario más favorable en ese sentido, porque Brasil estuvo en un periodo de decrecimiento, ¿no es cierto?, y hace 2 años está creciendo, pero a un ritmo muy lento. Entonces, la verdad es que están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para agudizar este crecimiento brasileño. Él puede captar colaboración, apoyo e inversión, y de alguna manera eso le puede facilitar la posibilidad de generar una economía más dinámica. Ese escenario está bastante más favorable para Bolsonaro, y además con el apoyo de los empresarios se espera que pueda avanzar en ese sentido, porque está un país con muchísimo potencial, pero que por diversos motivos ha estado decreciendo y después creciendo en un ritmo muy limitado. Entonces, de alguna manera, él espera, a través de la privatización, por ejemplo, de un gigante como Petrobras, ¿no?, ampliar la privatización de Petrobras, generar otros mecanismos para poder profundizar el dinamismo de la economía brasileña. Ahora, ahí sí que a veces se encuentran problemas en democracias, ¿eh? Porque es mucho más fácil, como pasó en el caso chileno para casi la totalidad de las grandes empresas, es mucho más fácil privatizar en dictadura, donde uno básicamente no tiene contraparte y las cosas se hacen unilateralmente de arriba abajo. Es más distinto privatizar en democracia, donde claro, hay una discusión pública en torno a muchas de estas cosas y a veces las cosas se pasman, digamos. Claro, lo que pasa es que él está apostando
que aunque va a tener minoría en el Congreso, lo va a tener muy dividido. Entonces, ver la posibilidad, o sea, no va a tener la mayoría, pero va a tener un Congreso dividido, que de alguna manera él ve que no se adhirieron para limitar su acceso al poder. Entonces, en ese sentido, él está apostando a que con el apoyo del grupo de los empresarios, de la Iglesia Evangélica y de los militares va a poder generar una adhesión que va a permitirle, ¿no es cierto?, tener mayores facilidades para eso. Ahora, hay que ver, porque ya Dilma Rousseff y otros líderes han hablado de una resistencia. Entonces, ¿cómo se va en ese escenario a plantear, por ejemplo, un Ciro Gómez? Va a ser muy importante para ver si Bolsonaro va a tener un escenario más fácil o difícil como se plantea inicialmente. Y Paz, ¿cómo ves las relaciones entre Brasil ahora, el Brasil de Bolsonaro, y Chile? Bueno, él ha tenido una señal muy importante hacia, por ejemplo, hacia Piñera. Ha dicho que le valida mucho lo que ha desarrollado Chile, y de hecho su asesor, que se perfila como su próximo jefe de gabinete, el ministro de la Casa Civil, ha dicho que Chile es un ejemplo para ellos. Ahora, el tema también es si eso en qué repercute, si por ejemplo Bolsonaro va a continuar con la idea de un Brasil en la Alianza del Pacífico, como anunciaba Temer, si solo se va a concentrar en el ámbito bilateral o también se plantea conjuntamente actuando en otro escenario. Sí, cuando habla de que Chile es un ejemplo, ¿se está refiriendo a qué? Fundamentalmente a un proceso económico y al legado de Pinochet. Él es un gran admirador de Pinochet. Sí, bueno, él ha señalado, y eso lo ha dicho varias veces, y tú lo mencionaste también, que va a estar anclada sus pies de apoyo en el mundo evangélico, en los partidos que lo apoyan y en el mundo militar. Ahora, ¿cómo se materializa ese apoyo del mundo militar cuando normalmente uno está acostumbrado, por lo menos acá desde Chile, de que el mundo militar está fuera del ámbito político? ¿Cómo se introduce al mundo militar al ámbito político? Bueno, él está planteando ya como la posibilidad de que accedan como ministros. Ya se anunció que el ministro de Defensa sería el general Heleno, y también que actúen en el diseño de la acción contra ¿no es cierto?, el crimen organizado, en la seguridad interna, pero fundamentalmente en ciertos ministerios que él considera clave, como son los de transporte y lo de defensa y todo lo que supone, ¿no es cierto?, la reconstrucción de una nueva etapa brasileña. Y en términos de análisis comparativo, ¿qué tan exitosos han sido gobiernos que han incorporado militares a actividades civiles de gobierno? Tenemos de todo, ¿no? Procesos que han sido más exitosos, pero todo depende de la voluntad con la que entren las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas brasileñas están con una evaluación muy positiva de la sociedad brasileña. Entonces, en algún momento, los últimos días se cuestionaron, bueno, entramos, ¿qué pasa si Bolsonaro no tiene éxito? O no quedamos, o no nos dejamos o nos marginamos de este proceso. Ya con el anuncio de Heleno se quiere decir de que van a estar dentro, y de ahí de alguna manera van a presionar sin duda para que no caiga su respaldo popular y porque este proceso tenga éxito. De alguna manera ya entran, se van a jugar porque el proceso sea exitoso. Paz Mileta, académica del Instituto de Estudios Internacionales, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Igualmente, chao. Adiós. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.